Usted está diciendo que fui yo. Claro, Entonces yo soy el culpable. Yo soy el tóxico. Que yo creo que con Colombia lo que ha estado pasando desde Pacho Maturana para acá es la conformación de una cultura, ¿sí? Que todavía tenemos el vicio de necesitamos cracks. hay que reconocer. Y hay que reconocer los superpoderes de cada uno de esos que podemos decir que son los que quiebran los camerinos. Ellos pueden tener el superpoder también para que un camerino se arregle. Bienvenidos a Juego Interior, el camerino de los equipos. Oficialmente se abre este podcast llamado Juego Interior, el camerino de los equipos. ¿Vamos a hacer la ola? Señoras y señores, este es un espacio creado, originalmente desarrollado y producido por Mushaiza. Experiencia Mushaiza que desde el año 99 viene trabajando con equipos en la organización que usted nos ponga. Y en el ambiente futbolero del Mundial dijimos, ¿por qué no hablamos del deporte? Sobre todo va a ser más del fútbol. Y conectamos eso con equipos de trabajo. Y tengo en la mesa a unos expertos. Hay uno que es menos experto, pero es un crack manejando equipos. Pero hay unos expertos en deportes, pero que mamma mía. Me presento, yo soy Popscar y quiero presentar entonces, vamos por este lado, con la camiseta de la selección argentina. Me place estar usando la camiseta del equipo que va a ganar este mundial. Okay. Solo quiero poner eso en la mesa y me retiro. Yo soy Andrés, yo no sé de fútbol, pues sé lo básico. En cada equipo hay 11 jugadores, hay 4 tiempos de 15 minutos, pues como lo básico. Pero no sé mucho de fútbol, sí sé mucho de equipos y de liderazgo. Bienvenidos. Con ustedes Andrés Mateus. Andrés Mateus, y porto la camiseta de Alemania rindiendo homenaje a ese gran volante alemán, Lothar Matthaus. Y bueno, yo sí jugué mucho fútbol, no en calidad, en tiempo. En tiempo de que mucha vida al fútbol. Jugaba todo el día. Sí. Y bueno, pues aquí vamos a discutir de fútbol y equipos. Y al lado, nuestro goleador, el gran Totoy. Oiga, gracias por la invitación, maravilloso. Yo porto hoy la camiseta de Perú y tiene un mensaje ahí, porque sí, para un buen equipo tiene que haber un buen guerrero. Y no se lo olviden que el 9 de esta selección es Paolo Guerrero. Increíble. Entonces no solamente juego fútbol, sino en videojuegos, entonces me apasiona. Equipo que la va a romper en el Mundial, ¿qué? ¿2034? Yo creo. Mentiras, un saludo a toda la gente del Perú. Bueno, vamos de una vez. Cada episodio va a ser corto, pero nos vamos a ir de una vez con el tema de este episodio, que lo hemos llamado, lo tengo acá en mis apuntes, mírenlo así, yo lo voy a poner de esta manera. Si fueras el técnico hoy de una selección como cualquiera de estas y tienes que escoger entre llevar al goleador, un goleador rápido, que tiene resultados, pero que genera conflictos, o llevar a un veterano que la gente respeta, que la gente lo escucha, que cuida el espíritu del camerino, pero que no está haciendo un buen trabajo, no tiene un buen desempeño, ¿qué harías? Eso está sonando como el tema de, vamos a ponerlo acá, es todavía actual, sé que esto se va a ver después, pero en este momento en la selección Colombia hay un nombre que se llama John Durán y hay voces que están diciendo Falcao. Dos personajes muy respetables, pero donde hay voces que dicen, este muchacho es rápido, está haciendo goles, pero hay cosas en él que no ayudan al espíritu del equipo. Y Falcao ya pasó su tiempo, pero su liderazgo, su empuje, su visión, su respeto podría también aportar. Empecemos por ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hacer? ¿Resultados versus cuidar el espíritu del equipo? ¿Qué hacemos ahí? El deporte nos dice muchas cosas. Bueno, yo empezaría mi intervención diciendo que
no asumiría esa posición como una polaridad. Yo no me la jugaría como esta o esta, sino más un balance. Yo siento que los equipos siempre están en constantes procesos de transición, ¿no? Como tú lo ponías, lo viejo, lo antiguo está muriendo, pero las ganas y lo nuevo están haciendo, y hay que saber equilibrar muy bien esas transiciones. En el caso que tú planteas, yo creo que siempre es muy importante llevar al que está naciendo, al que está en racha, al que está metiendo los goles, pero no hay que dejar atrás también la historia, la experiencia, el que sabe acerca de todos los partidos que jugó, cómo debería abordarse los partidos. Y creo que esa mezcla y el encontrar un poco en qué punto estás dentro de ese rango es la receta para el buen. Pues, Mateo, para la palabra ahí a Totoy, tal vez mi planteamiento no es el que sea alguien joven con alguien veterano. Es alguien que es un goleador que está rompiendo el camerino. Es un jugador tóxico. Es un jugador que uno dice que hay muchos ejemplos en el deporte, no solo del fútbol, donde son estrellas, pero que sus compañeros, pero que su técnico dice, pero aquí creo que esto no ayuda. Ese es el planteamiento. Estoy de acuerdo contigo, y es, por supuesto, que vengan las nuevas generaciones que traen, y los antiguos, o sea, mezcla, pero aquí estamos hablando de ese jugador. ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que es sumamente importante que miremos muchas cosas también, ¿no? Si estamos hablando del tema puntual de John Durán, sí, hay noticias que en todos los equipos ha tenido inconvenientes. Ha roto el camerino no solamente de la selección Colombia, sino que ha tenido inconvenientes en la Liga Turca, en el Aston Villa, y cuando fue a jugar al lado de Cristiano Ronaldo, también hubo problemas de camerino. ¿Eso qué me dice a mí? Que sí puedo tener en este jugador un muy buen jugador que me aporte goles, que me aporte evolución, porque es que yo tengo a Falcao sentado en la banca y él me va a aportar ¿qué? Experiencia, madurez que lo necesita el fútbol, pero yo en John Durán voy a encontrar el fútbol moderno, el fútbol de ahora. Pero yo no puedo permitir que cuando tengo un jugador que tiene un historial donde en muchos equipos no ha funcionado, yo no lo traería al equipo. Si estamos hablando de John Durán, exactamente, y de Falcao. Si yo tengo otro jugador que de pronto rinde en todos los clubes y aquí en la selección no conecta, bueno, hay otras cosas que debo yo evaluar. Pero creo que yo me fijaría mucho en el comportamiento de esa persona, el que rompe el camerino. ¿Solo lo rompe acá o dónde lo rompe? Porque si solo lo rompe acá creería que algo está pasando aquí en el entorno del equipo. Aramburo. Yo tengo una inquietud al respecto de lo que ustedes dicen, y es el principio de realidad. ¿Sí? Porque ¿a qué se va un mundial? Se va a ganar. O sea, pues no van a decir perder es ganar un poco. Sí, bien, no en un mundial, pensaría yo. ¿Sí? Y ustedes necesitan una persona que haga goles. Y yo digo, ¿qué pondrían ustedes en la balanza? Alguien que haga goles, así el clima se erosione un poco o se erosione mucho, y que nos permita avanzar de rondas. O porque yo pienso que un jugador maduro, un jugador que trabaja con el clima del equipo, está bueno cuando tengo tiempo, ¿sí? Cuando voy a trabajar 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo. Pero cuando necesito conformar un equipo para allá y para que me dé resultados inmediatamente, pues ¿qué hago? ¿Sí me entienden? Porque entonces, listo, llevamos a Falcao y Falcao pues crea un clima chévere y tal, pero Falcao no está en su prime. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un equipo feliz, tenemos un equipo unido, pero tenemos un equipo que no avanza las rondas. Yo les preguntaría, ¿qué hacemos ahí? No, solo resalto lo que acaban de decir, y estoy de acuerdo con Aramburu, no, es muy complejo, porque entonces le sumaríamos. Entonces, ¿no debieron estas selecciones contar con personajes como Ibrahimovic, como Balotelli,
como Beckham cuando fue el posh boy en su selección, que fueron grandes talentos, que tenían problemas en los camerinos, y entonces lo que dice Aramburu me suena mucho, sí, es muy fácil decir, no lo llevaría, es problemático, pero miren el tamaño de estrellas y todo lo que aportaron a sus selecciones. No, de acuerdo contigo, no es fácil. Sí, hay una pregunta y es, ¿puede un solo jugador romper el camerino? Porque puede que, y aquí estamos preguntándonos, o quiero preguntar, ¿qué hace que se rompa un camerino? Porque no es un tema de no estoy de acuerdo. Sí que hasta dónde están los límites allí, ¿no? Porque aunque sea poco tiempo, pero si tenemos a alguien que por su ego, ¿sí? Por su estilo personal, es alguien que, por ejemplo, le sacan tarjeta roja muy rápido, o es alguien que está en contra de las decisiones del equipo o del técnico, hasta dónde eso, es decir, como que uno tiene que sopesar y decir hasta dónde podemos llegar. Yo recuerdo una escena del PSG donde estaban Neymar y Mbappé y se peleaban por un penalti, ¿se acuerdan? Eso fue así como en el 2012. Que hay que recordar, y aquí se pone sobre la mesa el tema de resultados y también el espíritu de equipo, porque no teniendo cantidad de estrellas está garantizado que vamos a tener resultado. Eso fue lo que pasó con el PSG, que tenían también a Messi y no llegaron a la final de la Champions ni siquiera. Y en ese episodio los dos, había Mbappé fallado un penal y toma el balón Neymar, y en la cámara se ven que los dos están como en el rifirrafe, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay unos egos tan grandes, que hay actitudes y comportamientos que uno dice, ya se pasan de la raya, aunque seas muy bueno, ¿sí? Entonces, no es fácil porque estamos, como estoy con Andrés, necesitamos resultados. Pero ¿a qué precio y en qué momento? ¿Cómo manejar eso? Es un tema difícil. No sé si ustedes tienen, digamos, ejemplos que recuerdan en los que un jugador, aunque era muy bueno, generaba mucho conflicto y a la postre eso no era bueno ni para él ni para el equipo. ¿Recuerdan eso algunos de ustedes? Sí. Bueno, sí, varios muy sonados. Acabo de nombrar, por ejemplo, el tema de Beckham. Beckham en el momento en que era pues el rey de Inglaterra, el más conocido, el más seguido, El más pues, guapo. el más guapo. Tuvo este problema con Ferguson, donde después de una derrota que tuvieron, entra Ferguson al camerino, le pega una patada a un guayo, está enfurecido porque habían perdido y rompe a Beckham, y entonces todo lo deportivo, todo el tema de los resultados del proceso pasó a un segundo plano, y todo el mundo era cómo se cortó Beckham, qué pasó con Beckham, el equipo totalmente opacado por un incidente, un accidente que pasaba con un jugador, como todos los focos y todo el foco se va al conflicto entre un técnico y un jugador, y resulta que es que detrás lo importante debería ser el equipo, los resultados y el proceso. Entonces creo que eso daña mucho los procesos. Lo mismo le pasó en el Barcelona a Ibrahimovic, que le grita a Guardiola, ¿no? Como, hey, no tienes cojones, no vas para adelante, un poco reclamándole una situación táctica, y eso claramente yo siento que lo peor, y lo acabo de decir, es cómo el foco se traslada a donde no debería estar. Se traslada de que somos un equipo y tenemos una misión, a el conflicto y el problema de relacionamiento entre dos cabezas del equipo. Claro, y aquí surgen muchas cosas que son muy interesantes, y es esta pelea entre Ibrahimovic y Pep. Guardiola. Nunca rompió el camerino. O sea, el equipo nunca se rompió. Al contrario, consiguieron resultados. Sí había un tema de comunicación que de pronto pasaba un poco ya lo deportivo, pero esa situación como tal no rompe el camerino. Hablemos de Cristiano Ronaldo. Ronaldo aprende a jugar en equipo en la Juve, porque Cristiano Ronaldo en el Manchester United y en Real Madrid, él empieza como yo soy el rey del fútbol, yo soy el más crack, el más disciplinado. Entonces él al comienzo en el Real Madrid no invitaba a entrenar a los otros del equipo cuando el man se preparaba, porque era el primero en llegar al gimnasio y el último en irse.
pero era con sus audífonos y él soy yo y aquí el que va a ser el mejor soy yo. En la Juve es cuando empieza a transmitir esas ganas, esa disciplina que él tiene al resto del equipo. Por eso llega un equipo como Juventus, que cuando llega a la Juve no tenía grandes estrellas, como las tenía, como estaba acompañado en el Real Madrid o en el Manchester United. Cuando llega a la Juventus, no es un equipo de una nómina muy barata, pero lo que rinden, que sacan al equipo del Cholo Simeone, ¿no? Y que hace un hat-trick, creo que hace un hat-trick y saca al Atlético de Madrid. Pero siempre se le veía empujando al resto. De acuerdo. Y en este podcast que se llama Juego Interior, el camerino de los equipos, en lo que sí somos expertos los 4 que estamos acá, porque podrá en este momento la gente decir, expertos de fútbol, están mal dateados, no tienen buen enfoque. Está bien, bienvenido. Es en los equipos de trabajo en las empresas. Y este dilema se puede extrapolar, como decimos los psicólogos. Y es, ¿qué hacer cuando tenemos a un líder que es muy bueno, pero que rompe la confianza del equipo? Yo recuerdo, y aquí empezamos a hablar de eso, del mundo de las empresas, yo me entrevisté con un gerente del mundo petrolero hace muchos años, donde la petición era hablen con él porque está teniendo temas de acoso laboral e incluso acoso sexual. Y entonces era muy incómodo que un tercero incluido, como era nuestra compañía, tuviese que hablar con alguien. Y mi entrevista con él fue difícil, porque él lo primero que esgrimió fue, ¿qué me van a decir a mí? Si yo levanté todos estos pozos petroleros. O sea, yo desde cero. Y me vienen a decir a mí que las huevonadas ¿sí? Y fue muy difícil conectar con él y su ceguera acerca de que estaba ya. Y pues si se atrevían a llamar a un tercero como nosotros era porque la situación ya era muy crítica. Pero entonces el man daba resultados. El man no lo sacaban. El man estaba ahí. Entonces hay un dilema muy grande porque seguramente los que están dirigiendo a estos líderes dicen, ¿qué hago? Porque ¿quién como él para? Pero miren que ya se está saliendo el tema. Y lo hemos visto. La gente dice, no, pero el man lo siguen moviendo para un lado, para el otro. Entremos en el mundo empresarial, Andrés. ¿Qué rompe, qué actitudes en el mundo empresarial rompen el camerino, rompen la confianza? ¿Qué actitudes y comportamientos tú has visto que hay que tener mucho cuidado? Pues sí, yo pienso que estamos en una época de liderazgo muy distinto a la que había hace 30 años, en la que crecieron nuestros papás de pronto, donde pues alguien era el crack y tenía la licencia para sacar ese tipo de argumentos, ¿no? Es que como yo soy un berraco, entonces ustedes no me pueden decir nada que tenga que ver con acoso laboral o sexual. Imagínese la locura, ¿no? La dimensión de ese argumento. Hoy estamos en unas etapas donde pues claramente eso no se puede esgrimir con un argumento. Sí es frecuente ver hoy a gente que tiene un liderazgo. Si nos referimos a lo tóxico, estamos hablando, por ejemplo, cosas que rompen la confianza. Gritar, pues obviamente manotear, pegarle a una mesa, ¿no? Que hace parte todavía de muchas culturas machistas. Cosas que rompen la confianza, interrumpir constantemente, cosas que rompen la confianza, convocar a reuniones donde yo llamo a la gente para que me oigan a mí. Porque yo creo que si yo soy líder, yo estoy orquestando el conocimiento de la gente, ¿no? Si yo lo invito a usted a una reunión, a mí me interesa saber cuál es su punto de vista desde negocio, desde donde usted está sentado. Porque si yo lo llamo a usted para informarle una decisión, pues yo le mando un PDF. Cosas que rompen la confianza, que no haya espacios de interacción más allá de lo laboral, sobre todo en estas épocas. Yo creo que los pelados que tenemos hoy, las juventudes, son radicalmente distintos al mundo en donde nosotros crecimos. Yo crecí en un mundo donde uno tenía que hágale y uno era muy autónomo y dele, y entonces uno daba la milla extra simplemente por la pasión, porque era el compromiso con la tarea. Hoy creo que estamos en un mundo, y ojo que no le estoy poniendo en categorías de bueno o malo,
pero hoy creo que estamos en un mundo donde los pelados pues quieren aportar a algo que tenga sentido, pero van a irse en cualquier momento. ¿Y eso qué significa? Que está bueno saber eso, que está bueno que mientras la gente esté en la organización, pues puedan dar su mejor versión, sabiendo que un día se van a ir y que ese día va a ser muy pronto. Entonces yo creo que hoy sí hay muchas cosas que rompen la confianza y por ende hay muchas cosas que también generan confianza, donde la gente va a decir, uy, yo a este líder le copio, yo por este líder llego más temprano y pienso precisamente que ese es el arte del liderazgo. Ahora, quiero ser el abogado del diablo y volver al punto inicial, que creo que quedó abierto. Igual el conductor del programa eres tú, pero... Por eso nos vamos a comerciales y... No, muchas gracias. Pero quiero aterrizar al liderazgo a hoy tengo una persona tóxica que da resultados. Hoy tengo un líder que no está dando sus resultados, pero que genera un buen ambiente en camerino. ¿Qué harías? Esa era la pregunta inicial y me parece que chévere retomarla al final. Muy bien. Bueno, me gusta esto que estamos metiendo muchos ingredientes y muchas formas de abordar y de ver el tema. Yo le sumaría la siguiente en esta de que creo que tanto en el fútbol como en los equipos, en las organizaciones, no solamente creo yo se rompe el... Seguimos. Tiene que quedar. Para los que están en el audio, se nos acaba de caer. Se nos cayó toda, ¿esto cómo se llama? La utilería. Amarró la cuerda a la chapa de la puerta. No. Usted está diciendo que fui yo. Claro. Entonces yo soy el culpable. Yo soy el tóxico. Te rompí el camerino. Continúa tú, porque seguimos aquí. Bueno, espontáneo. ¿Cómo estás en vivo? ¿Se sigue? No. Yo juego la puertita. Sí. Oigan, entonces te decía que para mí la única forma de romper los camerinos, no solamente en el fútbol, sino también en ámbito organizacional, no es solamente el jugador estrella que es tóxico y que rompe la cosa. Le estás haciendo un gran trabajo. rompe Estás haciendo un gran trabajo. Espere, algo está pasando acá y es que cada vez que este tipo dice rompe, algo se rompe. Ok, ya no voy a volver a decir esa palabra. Efectos especiales. Pero cada vez que un jugador, el camerino, puede pasar por el jugador tóxico, el grande, el plus, el tal, pero hay para mí al menos dos opciones más. La segunda es, ¿qué pasa cuando llega una persona, el estrella, al que le pagan más, ¿no? El que tiene más beneficios que el resto del equipo, y el resto del equipo se pone de acuerdo para no tocarle el balón a la estrella? Se pone de acuerdo para no darle la información, de no pasarle los archivos, porque como llegó el consentido del jefe, como llegó el que gana más que nosotros, y ahí hay para mí otra forma de ¡pip! El camerino. Y la tercera, también muy conocida en el ámbito del fútbol y en el ámbito organizacional, es qué pasa cuando todo el equipo se pone de acuerdo para orquestar la salida del técnico o la salida del líder. A este tipo no le caminamos, con este tipo no queremos trabajar. Y entonces, chao, adiós y que nos traigan un nuevo jefe. Entonces quería meter también ese elemento de diferentes formas para mí de romper el camerino. Yo les voy a poner una anécdota muy cortica para que ustedes de pronto... Momento de testimonio. Experiencias de vida con Totoy. Chan, 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 chan. Atención. Cuando yo entro a trabajar en una empresa, ¿sí? No, antes cuando trabajaba en planta de producción, resulta y pasa que yo entro y había algo que carecía esa empresa y era de, no sé, de alegría, de unión, de energía. Totoy la tenía toda. Pero ¿quién era Totoy? Totoy los lunes invitaba a todos los del área a que se fueran a hartar, a tomar trago, ¿sí? Arrancábamos y al otro día llegaba toda el área borracha. Totoy les enseñaba los trucos para meter los chicles entre la cofia, porque yo trabajaba en una planta de manipulación de alimentos y eso es prohibido. Sí, pero Totoy. Y un día tuve un tema de salud y la de calidad viene a echarme aire porque me estaba desmayando y entonces ya lo primero que agarra para echarme aire es la cofia. Y a lo que me hace así, salen volando los chicles y todo lo que yo tenía acá. Todo eso lo sabían. Totoy, ¿qué vamos a hacer aseo a la empresa? Yo tenía algo y era que yo los reunía a todos y les decía, vamos a hacer aseo. Y bien, y vamos a poner, incluso si nos pasamos de la hora laboral, la gente me copiaba. Pero ¿qué pasaba? Totoy, antes de finalizar, cogía la manguera y empezaba a jugar a todos. Y en una de esas le cayó agua a una máquina y un tema. Así fueron casi 2 años donde los jefes valoraban, lo que más valoraban el tema que había cambiado, el tema de la alegría.
Ya no habían conflictos interpersonales, pero empezó a ocurrir un fenómeno y era que los antiguos decían por qué Totoy puede hacer lo que se le da la gana. Está muy bueno el tema que planteas porque como lo está diciendo Mateus y lo conversábamos y Andrés lo propone no es blanco y negro, porque entonces, ¿dónde está la adultez, la madurez también del equipo para poder devolverle a esta estrella, sea cual fuese, pues qué es lo que no anda bien? Porque como tú lo planteas, es decir, tu paquete completo era el impregnarle al grupo energía, foco, influencia y también un poco de desorden y de caos. Las dos están presentes. Y creo que me faltó un tema de liderazgo, porque yo no tuve el líder al lado que me dijera, esto que usted está haciendo es maravilloso, pero está mal encaminado. Esto, o sea, no me reconoce y me dice, esto se puede transformar en... Hasta que ya un día llega un nuevo ingeniero y entonces me cogió en un mal día. Yo, el que impregnaba la alegría, ese día no estaba como, no dormí bien. Y entonces hay un rifirrafe con él y yo lo saco a pelear a la mitad de la empresa. Así, y todo quedó captado en cámaras. Y ahí me llama la gerente que tanto me amaba y me dijo, Totoy, te tienes que ir. Rehusó. Me da tristeza que te vayas, pero entonces si no te vas, todo el mundo va a darle en la jeta al ingeniero. Y me fui con mucho dolor. Pero también eso fue un aprendizaje para mí. Y hoy que camellamos en el tema de equipos, es donde nace de Totoy la propuesta de hay que reconocer y hay que reconocer los superpoderes de cada uno de esos que podemos decir que son los que quiebran los camerinos. Ellos pueden tener el superpoder también para que un camerino se arregle. Sí, yo quiero hablar ahí sobre el poder de la cultura. Cuando hay un crack que rompe el camerino, yo me pregunto por qué antes de que se llegara allá, la cultura que estaba conformada no le advirtió a esta persona que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Porque es como tener un niño berrinchudo, es decir, como antes no se le ha dicho esto no lo permitimos acá, ¿sí? Es decir, cuando hay muchos o cuando se permite la entrada de cracks que van a romper el camerino, yo me pregunto en el lenguaje corporativo, ¿qué pasó en el proceso de onboarding? ¿No? Cuando se le estaba abriendo la puerta para la empresa, porque no se le dijo, esto está permitido, esto no está permitido. Llegar allá, pues se llega después de que han pasado muchas cosas. Y pues hablando del mundial que tenemos, y volviendo a la pregunta inicial, yo preguntaría, ¿cuál es la cultura que ustedes ven o en dónde ven ustedes culturas muy fuertes a nivel futbolístico? Por ejemplo, pienso en Luis Enrique con el PSG, que logró un tema extraordinario con una cultura y con una nómina barata y tal, pero el tipo logra crear una cultura donde la gente dice, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé qué se espera de mí, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, y quiero proponerlo para los líderes, ¿qué tan generadores de cultura son ustedes? No solo de resultados, porque a la larga la cultura va a ser provechosa o no. ¿Va a jugar en mi contra o va a jugar en contra? ¿Va a jugar en mi contra o va a jugar a favor? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? O sea, porque... ¿Podrías repetirla Claro que desde sí. que dijiste que no sabías nada de fútbol? Sí, yo no sé nada. De la cultura. Pasó algo y es que das la pregunta y él quedó congelado porque el tema... Oiga, bueno, toca Aramburu un tema muy interesante y es hasta dónde la cultura, ¿no? Es un tratado que se puede pasar y que se puede enseñar a una persona que está abordando, o hasta cuánto es cocida, ¿no? Con todos los ingredientes de las personas que están ahí. Ahí creo que hay un buen punto. Yo creo que claramente hay una cultura que los equipos y las organizaciones mantienen, pero que cada vez que una pieza cambia, una persona entra, hay un movimiento, esa cultura se va a mover y estamos en constante movimiento de encontrar esa cultura. En ese sentido, yo creo que, o lo que diría un poco respondiendo a Aramburu es, hay que ser muy claros en que la cultura es compleja
y que tenemos que estar abiertos a que la cultura se crea con las personas que están ahí. Lo que nos cuenta Totoy, pues la cultura con Totoy era una y estoy segura que después de que le pegaste a no lo vuelvas a hacer, no golpees a los jefes. Escóndase porque están llamando a la cuidado. puerta. Pero entonces la cultura es muy frágil. Es muy frágil. Porque si la cultura depende de que Totoy esté o no esté, Va a cambiar, va a cambiar. Todo el tiempo va cambiando. Miren, les cuento, en una organización yo trabajé, no vamos a decir aquí nombres porque no tenemos todavía, o si ya tenemos pauta publicitaria, ¿no? No, todavía no. Entonces yo trabajé en una cultura donde nos pusimos la meta de ser el mejor lugar para trabajar en una organización pública. Y nos costó algunos años, pero lo logramos. Llegamos digamos, al top que nos marcamos de ser una muy buena cultura organizacional con personas que antes no daban un peso por esa organización, decían yo aquí no quiero estar, yo no quiero trabajar, y logramos hacer el mejor lugar para trabajar ganándole, es más, por encima de organizaciones privadas. Y lo hicimos con las personas que estaban ahí, con funcionarios y servidores públicos que llevan 10, 15, 20, 25 años trabajando ahí. Nos sucedió un fenómeno y es que cuando ya estamos en el ranking, el top, nos ganábamos premios, hay cambios de gobierno, se van muchas de estas personas, llegan unas nuevas y nos hicieron una nueva medición y pasó algo que no esperábamos, y era que los que empezaron a puntear que no se sentían bien con la organización no eran los antiguos, el funcionario de 30 años que por todo se quejaba, que ese es el estigma, sino que los nuevos, los peladitos, los que acaban de entrar eran los que no estaban a gusto. Entonces eran como que, a diferencia de muchas organizaciones, los nuevos eran los que estaban diciendo no quiero estar acá, y los antiguos eran los que decían vamos para adelante. Y de ahí lo que yo quiero decir es que para mí se dio un fenómeno que yo lo llamo la revolución cubana, y es: ¿para quiénes hizo sentido la revolución cubana? Para los que pelearon la revolución cubana. Todo el día le preguntas, y tuve la oportunidad de viajar a Cuba y preguntarle, hablar con muchos pelados, y decían, para los pelados la revolución cubana no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron ahí. Y a lo que quiero decir es, ¿a quién le importa la cultura de una organización? A los que la forjaron, a las que las formaron, a los que parte de ellos está ahí reflejada. Pero si a mí me intentan poner una cultura que no tiene que ver conmigo, que no tiene particularidad, siento que no va a conectar. pero será, porque es que yo me pregunto, ¿ustedes con qué equipos de fútbol dicen, independientemente de quién esté, del tiempo que pase, tienen una cultura futbolística que usted dice casi que se respira? O sea, yo puedo hablar de Argentina, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que independientemente de Messi, independientemente de las figuras que estén o que hayan pasado, usted sabe que Argentina sale a la cancha y se les nota el ADN, ¿sí? Se les nota la garra, se les nota... hay algo que trasciende al individuo. Claro. Puede suceder en Francia, puede suceder en Alemania, que yo creo que con Colombia lo que ha estado pasando desde Pacho Maturana para acá es la conformación de una cultura, ¿sí? Que todavía tenemos el vicio de necesitamos cracks, pero se está conformando una cultura. O sea, Colombia sale al campo hoy y ahí uno dice, ok, esto está. Que no sé en ese sentido si a quienes más les va a doler a la cultura es a quienes la forjaron o a quienes pertenecen hoy. No sé si hay una responsabilidad. Hay dos ejemplos clarísimos Y sobre vayamos esto. ya cerrando con conclusiones. Tu conclusión, Listo. Totoy. Bueno, mi conclusión. No, mi conclusión, y para que esto quede abierto para otro podcast, porque está maravilloso y me encanta esto, en cuanto a lo que decía Mateus, es, y lo que preguntabas, Andrés, es el equipo del Bodo Glimt de la UEFA Champions League de este año. No tienen un solo crack. Y todos los jugadores son de la cantera. Y llegan jugadores nuevos, pero son de la cultura del Bodo Glimt. Y es un equipo noruego de muy pocos, donde un estadio donde caen muy pocas personas. Y ha llegado donde ha llegado en todas las participaciones. Y yo siento que a Colombia le está sucediendo es que por quedarnos en los que ya están desde antes, en los que han forjado esta cultura, nos estamos perdiendo de jugadores nuevos que están naciendo y que tienen, no sé si llamarlo talento o capacidades, ¿sí? Pero sí nos estamos como cohibiendo de nuevo fútbol, ¿saben? Entonces pongo eso sobre la mesa y mi conclusión es, en todo esto de si un jugador puede romper el camerino. el camerino, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, un jugador puede romper el camerino. Y si lo hablamos desde lo futbolístico, es muy pocos los jugadores que hacen lo que hizo Messi o lo que hizo Jamie Sung, el del Tottenham, el coreano, Park Son, que cogen el balón desde el área de los defensas y se van y se sacan a todo el mundo y llegan y hacen un gol. Es muy pocos los que hacen eso.
el que hace el gol es un trabajo de equipo. Entonces yo creo que si el delantero tiene problemas con el resto del equipo, no le llegan los balones o le van a llegar de mala gana. O no van a querer hacerle pases. No lo van a tener en cuenta, como muchos casos. Por acá está corriendo Neymar. No, que no le llegue un solo balón. Entonces mi conclusión es sí. Conclusiones. Bueno, mi conclusión, y creo que ha sido evidente acá, y es las personas somos complejas, el camerino es complejo, las organizaciones son complejas, y esto quiere decir que no hay una receta única, no hay una receta que se pueda copiar, y tenemos que estar muy atentos a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos. Y dos, que eso es clave, y es tener muy clara cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Porque la cultura debería seguir a la estrategia y a los propósitos que la organización o el equipo debe cumplir. Si no se tiene claro cuáles son los propósitos o la estrategia, ninguna cultura nos va a servir. Y lo segundo, muy atentos porque dice un amigo mío, filósofo y pensador de Bucaramanga, con los bueyes que hay se hace el arado. ¿Cuáles son las personas que tenemos? Dígalo así en santandereano, mano. Desde allá, mano, un saludo. Saludo para todos. Para todos, con los bueyes que ya se le ha dado, mano. ¿Qué es lo que tenemos? Porque con eso es que vamos a forjar lo que tenemos hoy y de ahí nos vamos moviendo. Yo diría 3 cosas para los líderes. La primera, creen una cultura poderosa que sea más importante que tener jugadores individuales. En Mushaisa, en nuestra empresa, llevamos unos buenos años tratando de que la cultura no se centre en Oscar y en mí. Y eso significa que hoy hemos creado un ecosistema fantástico de facilitadores y es una buena noticia para nosotros. Lo segundo que les diría es pongan el elefante sobre la mesa. Es decir, si ustedes tienen un crack que está haciendo daño, hablen del tema. Porque muchas veces lo que se hace es que se protege al crack, porque es el crack. Pero hay que hablarle y hay que decirle, usted tiene un impacto enorme, energético en este equipo. Queremos que su energía esté direccionada hacia allá y queremos seguir contando con usted. Y tercero, lo que les diría es, dejen ir a la gente que está rompiendo el camerino. En todas las empresas nos encontramos con, todos los días, es que llevamos 2 años con esta persona, ya le hemos hecho 3 casos de Y la coaching. pregunta simple es, ¿por qué no le dicen adiós? Y entonces ves que es muy bueno, ¿y por qué no lo dejan ir? No, lo que pasa es como una relación de codependencia, ¿no? Si estoy con un esposo borracho, pero yo sé que mi amor lo va a cambiar. Un amigo mío, Bernie, que fue presidente de Masa Stork, decía, nosotros los líderes de las empresas tenemos la misión de hacer que la gente sea feliz. Si usted no es feliz acá, dejémoslo ir y usted va a encontrar la felicidad por otro lado. Y la gente aprecia que no se le permita a los cracks hacer lo que se le da la gana. Entonces, unas por otras. Y yo termino con 2 preguntas. No queremos pontificar, solo presentar aquí maneras de pensar, de ver las cosas. Primera pregunta, ¿un líder debería sacrificar resultados para proteger la cultura del equipo? Son momentos difíciles, hay que tomar una decisión. Pero, como dice Andrés, tomemos una decisión, no dejemos que el tiempo se encargue. Y por último, si el talento rompe la confianza, sigue siendo un talento útil para aquellos que tienen momentos de ceguera, que no están viendo, pues eres muy talentoso, pero si rompes la confianza, eso es útil, es realmente un talento. Señoras y señores, el primer episodio de Juego Interior se ha dado. Nos vemos en el segundo, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Para la próxima vamos a tener cuerdita de nylon. De nylon, no se lo pierdan, aquí estuvo Mushaisa, el mundo de los camerinos. Y no me pegue, ay Dios mío. Vamos. Chao, chao, nos vemos, bye, no se lo pierdan. Y miren esto es igualito a esto, miren. Esto fue Juego Interior, el camerino de los equipos. Un podcast de experiencia Mushaisa. Transformamos equipos, personas y viceversa.